En Nucid somos la máxima tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. Girasol es Nucid. www.nucid.com.ar. Hola, buenos días a todos. Bueno, el título de mi presentación es Riego por goteo subterráneo en cultivos extensivos, resultados productivos en trigo, soja y maíz. Bueno, ¿por qué pensamos o podemos pensar en un sistema de riego por goteo subterráneo? Porque estos sistemas están diseñados con el objetivo de maximizar el rendimiento. ¿Esto es por qué? Porque al aplicar el agua por debajo de la superficie del suelo directamente a la raíz, ¿no es cierto? Además de maximizar los rendimientos, también optimizamos el uso del agua y también de todos los fertilizantes que pueden venir con esa agua, ¿sí? Trabaja con un menor costo operativo y además puede aprovechar una mayor superficie regable, ¿sí? No está limitado por el tamaño del lote, como puede ser un equipo de pivote. ¿Cuál fue el objetivo nuestro cuando iniciamos esto, que fue en el año 2012? Era evaluar distintas combinaciones de distanciamiento entre laterales de riego y caudal de emisores. Y ver cómo impactaban esos distintos distanciamientos en la productividad o en el rendimiento de los cultivos que integraban la rotación, que son trigo, soja y maíz. ¿Y por qué? ¿Por qué pensar en las distintas combinaciones? Primero porque la parte más cara del equipo, más del 50% de la inversión inicial, son los laterales. Por lo tanto, si nosotros logramos mayor distanciamiento entre laterales de riego, con eso reducimos el costo de la inversión inicial. También eso es lo que va a aplicar en el agua en el suelo, por lo tanto va a afectar esta distancia y esta combinación con el caudal, va a afectar la uniformidad de riego, tratando de que todas las plantas, ¿sí?, reciban la misma cantidad de agua. Y por último, el distanciamiento depende de distintos factores. Uno de los más importantes o los más destacados es la textura del suelo, ¿sí? Porque va a dar cómo va a ser un bulbo, si el bulbo va a ser alargado en el caso de un suelo arenoso o se va a ir más hacia los costados en un caso de un suelo que predomina más la textura arcillosa. También va a depender del régimen hídrico, no es lo mismo donde el riego es integral, ¿sí?, donde todo se hace bajo riego, que en un lugar donde llueven 1000-1500 milímetros por año, ¿no? Y también va a depender del cultivo que nosotros queremos regar. Bueno, entonces comenzamos a trabajar con la empresa Netafim, que lo que hacemos es convenios de vinculación tecnológica con empresas privadas, que la empresa viene con todo su paquete tecnológico e instala en la estación experimental del INTA Manfredi un módulo. En este caso un módulo de 6 hectáreas donde se le plantea una rotación trigo, soja de segunda y maíz de primera. Y lo que tienen de diferente es lo que hablamos, la combinación de la distancia entre los laterales de riego y el caudal de emisor. En el primer caso tenemos 80 centímetros entre laterales de riego versus 1 metro, ¿sí?, con un caudal de emisor de 0,6 litros por hora, ¿sí? La distancia entre los emisores dentro de la cinta en todos los casos es 50 centímetros, ¿sí? La profundidad de enterrado está entre 25 a 30 centímetros. Luego hicimos en el año 2013 con Riburi lo mismo, pero hicimos un doble desafío. Duplicamos la distancia desde 80, nos fuimos a 1,60 m de distancia entre laterales de riego, con un caudal de 1 litro, le aumentamos un poco el caudal, y el otro tratamiento es de 1 metro con el caudal de 1 litro por hora. Todos los emisores, repito, están 50 centímetros uno del otro, distanciado, y una profundidad de 30 centímetros. En el año 2017 hicimos otro convenio con Metzer, donde aquí ya es un convenio de una superficie de 3 hectáreas, ya combinamos 3 distanciamientos con 3 caudales, 1,2 metros, 1,6 metros y nos fuimos hasta 2,1 metros.
de distancia entre un lateral y el otro, y a estas 3 distancias lo combinamos con 3 caudales, 1,2 litros por hora, 1,6 litros por hora y 2,1 litros por hora. O sea, totalizando 9 tratamientos. Bien, antes de comenzar, como dije, el distanciamiento entre laterales de riego depende mucho de la textura, por lo tanto nuestros experimentos están sobre una textura franco-limosa con una alta cantidad de limo, aproximadamente un 70% de limo, y un 15% de arena y un 15% de arcillos. Nuestros suelos tienen una característica distintiva que es que tienen mucha capacidad de retener agua, como se puede ver en el gráfico. Lo que vemos en la lámina de agua, los círculos llenos representan la capacidad de campo cuando está lleno y los cuadraditos representan el punto de marchistes permanente. Hasta los 2 metros, la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchistes permanente nos da 310 milímetros. O sea, eso es lo que nuestro suelo puede retener hasta esta profundidad que nosotros tomamos, ¿sí? Los 2 metros de profundidad para tomar las decisiones de riego en que usamos la metodología del balance hídrico. El régimen hídrico. El régimen hídrico tenemos una serie del año 31 al 2022, en lo que se pueden ver lo rojo representa la evapotranspiración de referencia, ¿sí? O sea, la demanda ambiental, y lo azul representa las barritas azules, la lluvia, ¿sí? Entonces lo que tenemos es una evapotranspiración potencial anual de 1300 milímetros, ¿sí? Una precipitaciones de 760 milímetros, lo que da un déficit hídrico de 550 milímetros. El déficit hídrico ocurre en su mayor medida en el invierno, donde no nos llueve, ¿sí? Y hacia la primavera, el verano y ya en el otoño es el momento donde tenemos el menor déficit hídrico. O sea, los cultivos que se siembran tarde o de segunda son los cultivos que menos se riegan debido a la mayor cantidad de lluvias que ocurren en ese periodo. Bien, voy a mostrar los resultados que tuvimos en el cultivo de trigo. Aquí se puede ver, primero antes les caracterizo la lluvia histórica en el ciclo del trigo, que va de mediados de junio hasta más o menos, principio de junio hasta mediados de noviembre, caen en Manfredi 200 milímetros. En estas 6 campañas que analizamos cayeron 170 milímetros, ¿no? Y lo que tuvimos es un gran incremento, no puedo marcar aquí, en el secano, que fueron aproximadamente 2.000 kilos, donde todos los tratamientos con riego, el promedio de 5.500 kilos, casi que triplicamos el rendimiento de riego en el riego versus el secano en esas 6 campañas. Y dentro, si analizamos dentro de los tratamientos de riego con las distintas distancias, vemos que 80, 1 metro con 0,6 y la última, la verde, de 1 litro con 1 metro, tuvieron el mismo rendimiento, no presentaron diferencias estadísticas significativas. O sea que dentro del trigo, distancias los laterales entre 80 a 1 metro, el rendimiento en estas 6 campañas fue lo mismo. Pero sí se produce una pequeña reducción en el rendimiento de aproximadamente un 10% en esas 6 campañas para el tratamiento que tiene mayor distanciamiento. 1,60 m, ¿sí? Se logró 5.000 kilos y que fue estadísticamente diferente a los otros, pero muy superior, sin embargo, al tratamiento en secano, ¿no? Estos rendimientos se obtuvieron con aproximadamente 310 milímetros de riego, ¿sí? En el otro módulo, donde ya tenemos más combinaciones de distancias y caudales, lo que podemos ver es, bueno, obviamente los 2.000 kilos del secano versus los 6.300, más del triple del rendimiento en la condición de riego versus el secano. Esto es lógico en el invierno donde no llueve, el efecto del riego es muy significativo en el incremento de la producción. Y lo que podemos ver que si la distancia de 1,20 con cualquiera de la combinación de caudal junto con la distancia de 1,60 pero con los caudales más grandes, dieron el mismo rendimiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando queremos ir a espaciamientos mayores, lo deberíamos combinar con caudales un poquito más grandes, ¿sí?
Después hay un segundo grupo que son del distanciamiento de 1,60 m con el menor caudal y de los 2 metros con los dos caudales mayores, ¿sí? Y por último, el peor tratamiento, digamos, es la distancia de 2 metros con el menor caudal, ¿sí? Que alcanzó los 5.000 kilos. Sin embargo, como digo, mucho más rendimiento, por más que estamos pensando que tenemos una manguera de distancia de otra 2 metros, ¿sí? El rendimiento fue muy mayor que el caso del secano, ¿no? Bien, los resultados del maíz, tuvimos 7 campañas que pudimos analizar, aproximadamente 8.000 kilos tenemos de rendimiento en secano, y lo que tuvimos en riego fueron casi 15 toneladas, ¿sí? en estas 7 campañas. Y lo que podemos ver es que no hubo diferencias en el maíz entre las distintas distancias. O sea, colocar a 80 o a 1,60 m para el cultivo de maíz que se desarrolla en el momento donde llueve, ¿sí? Y eso lo que va haciendo, puede ir eliminando esa mala uniformidad por tener mucha distancia combinada con un caudal bajo, hace que el tratamiento con más distancia pueda obtener los mismos rendimientos que a 80 y que a 1 metro de distancia, ¿sí? Y bueno, el riego superó en un 83% los rendimientos en secano, y estos rendimientos se lograron aproximadamente con 170 milímetros de riego. También hicimos 2 campañas de maíz de segunda después de un trigo, donde el promedio es de 500 milímetros que caen en ese ciclo de ese maíz, y tuvimos 2 campañas donde las lluvias fueron muy inferiores a la media, por lo tanto se tuvieron que aplicar bastante más riego. No veo de aquí si es 280 y 260 milímetros versus los 160 que había mostrado anteriormente, ¿no? ¿Eso qué nos da? Nos da que, bueno, el maíz también entre 1,20 y 1,60 es lo mismo, digamos, se obtiene el mismo rendimiento, 16 toneladas versus las 14 toneladas, y la reducción al aumentar el distanciamiento a 2 metros. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué bajó el distanciamiento de 2 metros? Culpa del tratamiento que tiene los 2 metros con el menor caudal. O sea, sigo con la misma conclusión, que si queremos ir a mayores distancias entre laterales de riego, tenemos que ir combinándolo con un aumento del caudal de los emisores. Bueno, la soja es el cultivo que menos responde al riego. Tenemos un incremento del riego versus el secano del 30%, 28 quintales para los tratamientos en secano versus unos 36 quintales en el caso de los tratamientos con riego, y dentro de los tratamientos con riego no hay diferencias entre 80, 1 metro y 1,60 m. Bien, ya termino. También tuvimos 3 campañas de soja de segunda, donde, bueno, no veo mucho. Hay una campaña que llovió mucho más del promedio, y las otras 2 menos, por lo tanto los aportes de riego fueron bastante diferentes, ¿no? Lo que podemos ver que la soja es como el cultivo más flexible al distanciamiento entre laterales de riego. O sea, se obtiene el mismo rendimiento para la distancia de 1,20 con respecto a la distancia de 2 metros, ¿no? Ahí se pueden ver cada combinación de distancia con caudal, y vemos que los rendimientos son bastante similares para las distintas combinaciones de tratamiento. En el año pasado, en octubre, uno de los 2 módulos tuvimos la posibilidad de solarizarlo, ¿sí? Hicimos un sistema off-grid, aislado de toda red eléctrica, o sea, estamos regando uno de estos 2 módulos solamente solar, ¿sí? O sea que dependemos puramente y exclusivamente del sol para poder aplicar el riego, ¿sí? Entonces, bueno, usamos una bomba solar, ¿sí? De 9 HP que produce 25 metros cúbicos hora y una potencia máxima de 10 kilowatts.
Y los paneles, tenemos dos mesas de 17 paneles de 550 watts y una potencia instalada de 18,7 kilovatios, ¿sí? Bien, les voy a mostrar cómo fue la producción y cómo fue esos kilovatios producidos, cómo fueron repartidos dentro de la rotación que tenemos. Empezamos en octubre, se produjo 1776 kilowatts total. El 50% fueron destinados al maíz y el otro 50% fueron destinados al trigo, que no se ve, que no está tampoco en la información, porque después tuvimos dos heladas en noviembre que lo planchó el trigo, digamos, ¿no? Por efecto del riego. Después vamos avanzando, noviembre, casi ya el 77% de los kilowatts producidos se lo aplicamos al maíz. Ya en diciembre el 83% y ya comenzamos un poquito a aplicarle el agua a la soja. En enero, bueno, casi el 90% de los kilowatts fueron al maíz y un poquito a la soja. En febrero empieza a ir menos al maíz y menos soja, y en marzo y abril casi todo el agua que estábamos produciendo se destinaba al cultivo de soja. Algunos datos interesantes que tuvimos, digamos, en los distintos meses, la cantidad de días de riego. En promedio, desde octubre a abril, regamos 26 días de 30, ¿no? Tuvimos muchos días con sol por el año, ¿no? Por la gran sequía, ¿sí? Y en total, para los dos cultivos, casi regamos 900 horas, ¿sí? ¿No? Para un ciclo de maíz más un ciclo de trigo. Pudimos aplicarle 486 milímetros al maíz y 300 milímetros a la soja. Y esto nos da una tasa de reposición diaria promedio de 2,5 milímetros a todo. Es como que yo le puedo dar 2,5 milímetros a toda la superficie, a las 6 hectáreas. O sea, tengo una lámina de reposición muy baja, digamos, ¿no? Pero bueno, el goteo se trabaja mucho, si bien se diseñan con baja lámina, está pensado mucho en la reposición y la recarga del perfil, ¿no? De agua. Tiene una gran eficiencia en recargar los perfiles del suelo, ¿no? Y bien, y bueno, por último, esos son los rendimientos obtenidos. Sembramos un maíz el 3 de octubre, el decal 7270, una densidad de 110.000 plantas, y casi que alcanzamos las 16 toneladas versus la nada del secano, ¿no? Lo agarro el estrés hídrico más el estrés térmico, pero sin embargo, el riego, obtuvimos 16 toneladas de rendimiento. Y esa soja también, esa soja de segunda, sembrada un poco tarde para nuestra zona, el 20 y pico de diciembre, con los 300 milímetros de riego, más los 200, 200 y pico de milímetros de lluvia, se lograron rendimientos de 4.000 kilos, ¿sí? Y no hubo diferencias entre las distancias de laterales y la combinación de los caudales. Bueno, nada más. Muchas gracias. Después, sobre el cierre de las presentaciones, va a haber un espacio de preguntas, así si tienen alguna duda se pueden aclarar. Entonces, en esto de las tecnologías y la incorporación, habíamos visto que inicia con el primer desarrollo de un goteo enterrado para una situación extremadamente árida como puede ser la producción en Israel, con cultivos de altísima necesidad de aplicación de agua, y hoy ya totalmente validado e incorporada la tecnología de los sistemas extensivos de la región pampeana, bueno, como un nuevo uso y como una disponibilidad de esa tecnología a nivel nacional. La segunda parte de la presentación, que va a estar a cargo de Federico Aymar, que es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un magíster en riego y drenaje de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desempeña como investigador en INTA Manfredi, y su línea de trabajo refiere a la eficiencia de aplicación en riego por goteo por pivot. Además, es docente de la Cátedra de Hidrología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Federico.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo lo que planteé aquí es una evaluación de tasas variables de aplicación. En trigo, un ensayo exploratorio que hicimos referido justamente a esto. Como contaba Aquiles, nosotros en el año 94 instalamos un equipo de pivot en la experimental Manfredi, donde ahora en el año 2019, ahora hace unos años, le hemos incorporado lo que es un pivot con la tecnología BRI. ¿Qué es lo que es la tecnología BRI? Bueno, nos permite dibujar muchas formas en el lote, infinitas combinaciones para poder regar. Puede que tengamos distintos cultivos, distintas texturas, pendientes, obstáculos en el campo, bueno, todo eso lo puede llegar a contemplar un pivot, pero lo importante de esto es la forma en la cual nosotros vamos a capitalizar la información de campo. Yo aquí puse un video a continuación breve, si se le puede dar play a esto, con la flecha. En el controlador VRI de precisión se envía un mensaje a los nodos inalámbricos ubicados a lo largo del pivote. Estos nodos controlan los aspersores individualmente. Luego, cada uno de los aspersores se apagará, se encenderá o podrá configurar un índice de aplicación diferente. Las confiables válvulas de solenoide con pestillo magnético controlan el caudal de cada uno de los aspersores. Cuando se encuentra... Bueno, era simplemente eso, ver cómo accionan individualmente los aspersores a partir de las válvulas que explica ahí y cómo podemos nosotros con un algoritmo matemático copiar la forma del campo, digamos, de lo que queremos regar. Entonces lo que propusimos, el objetivo, era ver o determinar si el manejo de tasas variables de aplicación daría como resultado una aplicación de riego reducida sin afectar el rendimiento o una mejor eficiencia en el uso del agua de riego. Ese fue el objetivo del trabajo. Para eso lo que tenemos nosotros que hacer primero es la ambientación del lote, donde definimos los ambientes. En este caso nosotros nos basamos en una grilla de muestreo, sobre la cual se definieron la conductividad eléctrica, pH, en este caso puse simplemente los puntos de igual cota, es decir, la altimetría y la materia orgánica. O sea, nosotros, de acuerdo a la información que tengas, vamos a ir delimitando los ambientes. En nuestro caso nos quedaron conformados, como está en el gráfico de la izquierda, 5 ambientes que luego traducimos a 3 zonas homogéneas. La en verde se refiere a la zona de la loma, amarilla a la media loma y a la roja al bajo. Entonces, bajo esta forma de ambientación, definimos 6 tratamientos. ¿Puedo ir hasta allá para definir? Sí, ahí va. Entonces regamos de manera uniforme una porción del círculo a donde comprende bajo, media loma y loma. Y a su vez tomamos la loma, media loma y loma con balances hídricos independientes. Entonces tenemos la combinación de regar de forma uniforme, como se regaría normalmente, y si no, con un balance hídrico propio de cada zona, que abarcaba las 3 zonas. Luego lo que pasamos de los 6 tratamientos es a ver un poco los resultados. Si bien nosotros tenemos a la derecha los tratamientos variables, a la izquierda, perdón, los tratamientos variables y a la derecha los tratamientos uniformes. Si bien vemos que los promedios de las aguas son similares, cuando nosotros queremos ver la loma con el bajo, vemos que tenemos unos 40 milímetros de diferencia, donde era un motivo que nos permitía ya empezar a regar variable, digamos. Tenemos una condición inicial que nos permite eso. Luego pasamos al programa directamente, donde le ponemos lo que nos decía en función del balance hídrico propio de cada zona, lo que debíamos aplicarle a cada sector, e íbamos siguiendo el cultivo de trigo de esa manera, ¿no es cierto? Y lo que obtuvimos fueron 413 milímetros en riego promedio para lo que es los tratamientos variables y 393 milímetros promedio para los tratamientos uniformes, donde vemos que son muy similares las cantidades de agua aplicada, pero podemos observar
algunas ya diferencias que notamos entre la cantidad de agua aplicada en la loma con respecto a la media loma. La loma con respecto al bajo, perdón. Y luego pasamos finalmente a lo que es los rendimientos del cultivo, donde también observamos que si bien los rendimientos promedio son muy similares, 7.500 con 7.300 kilos de trigo, lo que podemos notar es que tenemos entre la media loma y la loma, hay ciertas diferencias todavía que no podemos contemplar por el riego. Es decir, seguimos teniendo o tenemos que seguir trabajando con esta variabilidad. También lo que pudimos encontrar, que no está plasmado aquí, pero va como comentario, es el agua final encontrada en los distintos ambientes, donde nos volvimos a encontrar que tenía 60 milímetros más de agua el bajo con respecto a la loma y a la media loma. Es decir, se sigue moviendo y sigue habiendo unas corrientes subsuperficiales que transmiten el agua de la loma, media loma al bajo. O sea que tenemos que seguir de algún modo trabajando con este sistema. Eso era un poco lo que teníamos para presentarles de este ensayo exploratorio del riego por BRI. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Seguimos hablando del mismo caño que supuestamente tira agua en su paso en la recorrida del círculo, aplicaba X cantidad de milímetros. Cuando hablamos de riego variable, ya decimos la zona más favorable, se le puede de alguna manera hacer un riego de precisión, justamente es el término. Y ya todo esto, y si algunos han participado en la reunión, en la otra charla que tuvimos en otra carpa, apunta a lo que es la sostenibilidad del sistema, ¿no? De que realmente no es lo mismo regar 10 milímetros a todo el campo que específicamente 5 acá o 10 allá, porque el agua va a expresar mayor respuesta. Vinculado también con los pivot y con nuevas tecnologías que se adaptan, pusimos en el experimental un nuevo pivot que al modo lo llamamos Sistema de Innovación Productiva y Sustentable con Riego Mecanizado, que se maneja en 4 aspectos. Primero, energías alternativas renovables. La fuente de energía, porque hablábamos también hace un rato, quizá para el incremento del área a nivel nacional hay unas cuestiones vinculadas a la infraestructura que no permitirían pegar ese salto tan fuerte. Bueno, hay hoy alternativas que permiten suplir eso antes de esperar una obra de infraestructura gigante eléctrica a una zona rural, que son las energías renovables, en nuestro caso paneles solares. La otra condición que tiene este campo, este módulo, es un riego de alta velocidad, o sea que funciona al doble velocidad que los pivotes tradicionales. La tecnología Hummingbird, que es un desarrollo de un ingeniero de Córdoba, el ingeniero Prandi, y también lo comentamos en la otra sesión, es decir, producciones alternativas que generan valor agregado. Un poco la idea, o mojar la oreja y decir, che, las producciones de commodity tienen que ser para el secano donde se esté aplicando riego, tenemos que ir a cultivos de muchísimo mayor valor. Bueno, esto como les decía, el pivot hace su rotación a la mitad de la velocidad que lo hace un pivot tradicional. Esto le permite que esta herramienta, que es el Hummingbird, hoy se llama Accurate, que les voy a mostrar un video para que vean cómo funciona. Se denomina barra porta herramienta. Si quieres puedes bajarle el volumen de esto. Que va solidario al pivot y que permite a través de un cabezal ir aplicando como si fuera el botalón el pivot, en este caso aplicando líquidos. Ese mismo cabezal también podría tener sensores que nos permitirían, por ejemplo, hacer índice verde, y a partir de ese sensoreo de índice ir aplicando una dosis variable de fertilizante sin tener que hacer ese manejo general de los mismos kilos para todo el campo, ¿no? Entonces, de alguna manera empieza a vincularse la aplicación variable de agua con la aplicación variable de insumos o de herbicidas puntualmente, como el Weed Seeker. Podría ser ese sensor montado sobre este pivot, y en vez de fumigar, hacer un barbecho en todo el campo, haría específicamente donde está el problema de la maleza,
de la enfermedad o del insecto que el sensor identifique lo que nosotros queremos buscar. Se regula en altura y bueno, permite algunas cuando está lloviendo se pueden hacer aplicaciones y demás. Esta tecnología está incorporada, como les decía, en ese equipo de pivot que está ahí en Manfredi. Por ejemplo, este sería un ejemplo de un sensóreo de índice verde. Entonces, ya sea con el equipo o con una máquina, mi aplicación del insumo va a ser variable en función a las necesidades. La otra cualidad, que tenía era que los cultivos que vamos a producir tienen que ser distintos a los commodities. Hoy ya empezamos con un módulo ganadero ovino. La idea no, estamos haciendo cordero pesado para que la tercera etapa es asociarnos al comercializador y ser parte de ese negocio final, ¿no? Entonces, y después cultivos como no tradicionales, garbanzo, papa para industria de consumo, papa snacks y demás. Y a su vez que sean todos estos sistemas que proponemos, que si de golpe hay 50.000 hectáreas que se suman a esta idea, todos sigamos ganando plata y no sea como a lo mejor algunas que cuando sumamos 10 hectáreas sobrepasa la oferta y nos fundimos todos. Entonces esa es otra tecnología que hoy está disponible, está incorporada en Manfredi, la estamos validando por supuesto y genera avances a ese cañito que históricamente veníamos relatando que era el que aplicaba agua de riego. Y otra tecnología que estamos cerrando el convenio es la tecnología que le llamamos del riego con luz. ¿Qué es esto? En realidad son luces que están montadas sobre el pivot, funcionan obviamente de noche y lo que le están aportando a los cultivos es fotoperíodo por un lado y una calidad de radiación que hace que en esas noches que gira el pivot aplicando luz y después aplicamos agua, genere incrementos en los rendimientos. Esto es un desarrollo que hace la firma Fienile de Brasil y bueno, ha tenido muy buenos resultados en donde ha evaluado en sus cultivos de Brasil. Lo que pasa es que no todos los cultivos necesitan la misma intensidad lumínica y bueno, parte de nuestro trabajo en este convenio va a ser evaluar para nuestra zona qué es lo mejor que se adapta y por supuesto un aporte más a tratar de mejorar la productividad de los sistemas. Así que en ese pantallazo que hemos hecho con Federico e Ignacio era mostrarle toda esta tecnología que es primaria a nivel mundial, está en Argentina, está disponible, mucha está en esa etapa de los que desarrollan, pero después falta la validación, estamos en la validación y bueno, ahora vendría el espacio para preguntas que mientras se pone el número, o quizá le podemos levantar la mano porque no somos muchos. Yo la primera como disparador para ambos era preguntarle su opinión si estas tecnologías del goteo enterrado o del riego variable lo ven con una pronta multiplicación a nivel de los productores. Bueno, creo que la respuesta es sí, totalmente. Ya está lo que es vinculado al riego por goteo subterráneo. Hace 2 o 3 años que es increíble la cantidad de productores nuevos regantes, como va avanzando la tecnología, desde equipos de riego de 30 hectáreas hasta 400 hectáreas, donde la posibilidad de créditos que hubo el año pasado hizo que actualmente en Córdoba haya más de 10.000 hectáreas con riego por goteo subterráneo y yo creo que ya está instalada, ya está adoptada, ya está regando hace 4 o 5 años el productor que más riega, que más tiempo lleva. Y lo que sí lleva un poquito más de estar en el campo, ¿no? De estar más arriba. Por ejemplo, si lo comparamos con un pivot, hay que estarle más arriba porque las mangueras o los laterales que están enterrados pueden ser comidos por algún roedor o pueden estar rotos. Y bueno, cuando hay muchas roturas se dificulta el riego y por lo tanto hay que ir y arreglarlo, ¿no? Pero ya está instalada y adoptada totalmente esta tecnología. Bueno, sí, coincido también. Con respecto al BRI, lo que va a dar el
el paso a seguir, digamos, en la adopción de la tecnología es, primero en el grado de exhibición de heterogeneidad que tenga el lote, digamos. Eso es clave para empezar a trabajar con BRI. Mientras más variabilidad tengamos en el lote, mejor se va a justificar. Y después también, por otro lado, la capacidad que tengamos nosotros de capitalizar esa información de campo, ¿no es cierto? De ver todo la diferencia de textura, pendiente, bueno, todo lo que confiere a lo que podamos usar para poder diagramar o delimitar nuestros ambientes. Pero sí es totalmente factible y yo creo que va por ahí. Y sumado a eso también, de a poco se van empezando a demostrar beneficios tangibles ya dentro del ahorro de agua, de un poquito más de rendimiento en una zona que otra. Entonces da para empezar a trabajar con el riego de precisión. Creemos que sí es totalmente viable y va por ahí. Bien. Ya llegaron algunas preguntas, así que respuestas cortas, así pueden preguntar más, y después si no llegan a hacerlo, abrimos el juego. ¿Qué riesgo de vandalización considera que se enfrentan para colocar el goteo enterrado donde no habita gente? ¿Y qué recomendaciones para implementar este sistema en estas circunstancias? Con respecto al vandalismo... Desde el goteo enterrado. No conozco ninguna situación donde haya sucedido eso. No sé qué poder Sí, en agregar realidad vos, la mayor parte del sistema está bajo suelo y lo que está externo, que serían los filtros y demás, están en casillas bajo llave, así que casi no hay daños de eso, ¿no? Otra de goteo enterrado, en los sistemas de goteo para Entre Ríos, que son suelos más pesados, y un costo aproximado por hectárea del equipo. Bien, no conozco mucho los suelos, me imagino son más arcillosos, lo que permitirían por ahí ir a distancias un poco mayores, lo que llevaría, a ver, yo actualizado, hoy actualmente puede estar la hectárea a 1 metro, que es más o menos lo que se está instalando la mayoría de los productores, podría estar en $4.500, $5.000 la hectárea. Si nosotros nos vamos a 1,50 m, ¿sí? Se nos va a ir a 3.000, 2.500 por ahí la inversión. Digamos, es muy significativo la reducción del costo cuando nos vamos a 1,50 versus 1 metro, y en un suelo arcilloso puede funcionar bastante bien esa distancia, ¿no? Nacho, te pregunto. Hoy, cuando nosotros empezamos esto en el 2012, vinieron las empresas porque toda la experiencia, y casi a nivel mundial, era para cultivo intensivo, lechuga. En Argentina era caña de azúcar, con cultivos ya de mucho tiempo. No había nada en agricultura, ¿no? Extensiva. Esto como para decir, en estos 12 años las empresas realmente se han reforzado en conocimientos para la experiencia local y en infraestructura. Por lo tanto, las que están hoy en el comercio, Netafim, lo que era John Deere, que ahora es Rivoli, todas son revendedores de cinta que vienen o de Estados Unidos o de Israel, o sea que el material es de primera. En esta situación entre Río Uruguay, donde el régimen de lluvia es mucho mejor que el que tenemos nosotros, estamos hablando de 900 para arriba contra los 700 y alternado, está bien. Me juego diciendo, sería como en el caso de diseñar el sistema para el trigo nuestro, y siempre se va a ver así, porque pero el negocio del riego no está en el trigo, está en la secuencia. Entonces por ahí en algunos años no llegará a los 6.000, 5.000 kilos, estará en 3.000, pero va a tener cosecha, ¿no? Entonces
realmente un análisis económico de la empresa, que no es una receta, decir, che, cuál es el distanciamiento que mejor se adapta a esta situación y donde esos 200 milímetros más pesan a la hora de los riegos, ¿no? Por supuesto. En hora estamos, no entró ninguna, una menos 2 minutos, sí, Gustavo. Fuerte, así te escuchan todos. Y lo que pasa es que eso es el promedio son 6 campañas y la última campaña, no la última, sino la otra, tuvimos cerca de los 8.500 kilos. O sea, el rendimiento en trigo para llegar a esos rindes ya no depende del agua ni del fertilizante, sino depende de la parte climática, de la radiación, del coeficiente fototermal, la relación entre radiación y temperatura para que le dé la calidad del ambiente. Lo que sí, por ahora nosotros lo que estamos haciendo es aplicando solamente nitrógeno y fósforo, por ahí sí podríamos lograr mayores rendimientos con algunos micronutrientes, ¿no? que pueda llegar a responder. Yo creo que el rendimiento se puede levantar, de hecho lo levantamos con respecto al pivot, lo que pasa es que el pivot tiene 26 años, por ahí no es comparable con 6 campañas. Los 6.000 kilos es un rendimiento bastante bueno para nuestra zona y el aumento va a depender más del clima y de la nutrición que de la cantidad de milímetros que le pongamos, ¿no? Sí, ahí complemento apoyando esto, ¿no? Es decir, che, parte de esa respuesta ya va a ser más ambiental que con los insumos y particularmente, bueno, vos estás en la zona, venimos con un desarrollo de la planta que parece que va a dar 100 quintales y empiezan los calores de noviembre y se acelera todo y logramos menos rinde, ¿no? Pero después, por eso digo, a nivel de insumo creo que estamos ahí, puede ser un manejo ya muy fino, micronutrientes y alguna cosita más, pero cuando el ambiente nos acompaña, hemos tenido años 8.000 y pico de kilos y por eso estamos en los 6.000 promedio. Sí. Lo invito a ¿qué hora es tenemos una charla de lo que es la calidad. Ah, ya está el moderador atrás. 14:30, justamente. El trabajo, además de lo que tenemos a Manfredi, lo vincula al análisis de muchos campos con distintas cantidades de agua y distintos tiempos de riego y el impacto. Y no puedo spoilear la respuesta, pero seguimos produciendo y con rendimiento incremento. Esa es la buena, ¿no? En el caso de las bombas estas que nosotros trabajamos, que son las bombas Lorentz, la bomba más grande es de 100 HP, ¿sí? O sea que tenemos mucha capacidad de explorar y de aumentar la superficie con riego, mucha, ¿sí? Acordate que el pivot usa un poco menos de agua, son bombas un poquito más chicas y consumo menor, entonces por ahí se adapta mucho, o sea, mejor, ¿no es cierto?, la parte del solar que un pivot. Que puede usar bombas más grandes, necesitan más caudales. Pero sí, ya hay proyectos de goteo solar y proyectos grandes, ¿no? Sí, perdona, otro aporte a eso, esto es modular, las 6 hectáreas con esos paneles. Si tenés capacidad de perforación, y de hecho, de paso los invito el año que viene a la reunión internacional que vuelve a hacer foco en lo solar. Hay proyectos de pivot, 14 pivot alimentados ahí entre San Luis y Río Cuarto con paneles solares, o sea que está totalmente esa tecnología. Esto es la escala para medir en ensayo con repeticiones y un montón de variables, pero a nivel productivo es cuestión de darle la escala. La última, porque si no nos van a matar acá.
Mira, si vos tenés experiencia también de Córdoba, potencia eléctrica, hace con eléctrica, pues está la obra hecha, lo sumo tener que poner una baja además. ¿Qué está pasando en la zona rural? La potencia es finita, entonces cuando empieza a aparecer nuevos clientes, no alcanza, o prenden dos y se apaga la luz del pueblo, y entonces empiezan los conflictos. Entonces ahí la inversión es relativamente baja o mínima con respecto a invertir en paneles solares. Nosotros venimos siguiendo el tema solar de hace un tiempo y la realidad es que los precios de hace 5 años, los precios de ahora no tienen nada que ver y no van a tener que ver con los precios dentro de 5 años que mejoran la eficiencia de esas celdas, mejoran los tamaños. Entonces hoy es caro, relativamente caro, y en algún lugar escuché 7 años más o menos para pagar la inversión, cuando es exclusivamente, porque si después vos a eso lo sumás a tu propia red y todo lo que no usas a diario empezás a descontar de los otros consumos, es otro número. Pero entre el precio de hoy y el precio de hace 5 años era imposible. Hoy es posible con pagarlo en 7 años y dentro de 5 años a lo mejor Claro, ese dato que pasó el Nacho todos los días está generando esa energía, lo usé o no lo usé. Si no lo usas, la puedes subir a la red, pero si no, todos los días que sale el sol está generando energía gratis. Bueno, les agradecemos, muchas gracias por la presencia. Más de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre.